Buenos días, el Señor les bendiga. Roguémosle al Señor para que esta mañana no veamos este domingo como un día más que por tradición debo cumplir. Espero y confío en el Señor para que su Espíritu Santo obre en nosotros, desde el primero que llegó hasta el último que entró a este lugar. Ruego al Espíritu Santo para que se glorifique y haga su obra de gracia y bendición en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sin duda alguna, una de las realidades que cada persona que se convierta al cristianismo debe tener presente es que ahora su vida no va a girar en torno a sus deseos, pensamientos, planes o disposiciones, sino que su vida la vivirá conforme a la voluntad de aquel que ahora es su Señor, Cristo. Es por eso que usted los verá predicando el Evangelio, sirviendo en la iglesia, participando en los servicios establecidos para la iglesia local. Estaremos viendo a una persona que ahora dedica tiempo de calidad a su Señor, mortificando debidamente el pecado y viviendo en santidad. Eso se llama cristianismo. Eso fue precisamente lo que pasó con el apóstol Pablo. Este hombre pasó de ser un incrédulo que tenía un odio marcado por los cristianos y el cristianismo en general. Él odiaba a Cristo. Él aborrecía todo lo que tenía que ver con Cristo, como todo incrédulo hace. El incrédulo odia a Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo, hasta que Cristo lo salvó. Hasta que Cristo lo salvó y le cambió la vida para siempre. Así que ahora su realidad, como la de todo cristiano que está aquí, es muy distinta en comparación con la vida que antes tenía, ya que su presente tiene que ver solamente, su presente, el de cada cristiano que está aquí, tiene que ver solamente con la voluntad y la gloria de su Señor y Salvador. Miren, hermanos, esto es algo que impacta y es notorio a todos. Así como es notoria la impiedad y la vida de pecado, también es notorio lo que ahora se es en Cristo. Y el apóstol Pablo fue un claro ejemplo de cómo una persona convertida sí puede vivir para su Señor. Tenemos el registro de su conversión en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y a partir de ese momento, vemos a un hombre entregado a la causa de Cristo, no a su propia causa. Él no buscaba mostrarse a sí mismo, sino a Cristo. Fue y predicó el evangelio en muchos lugares del mundo gentil. Miren, fue perseguido. Para aquellos que quieren vivir cómodamente el cristianismo, fue perseguido, amenazado, fue apedreado, fue encarcelado, y todo por causa de Cristo. Y fue tal la entrega y la llenura del Espíritu en la que este hombre vivía, que en Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24, dice acerca de sí mismo. Y esto no es orgullo, es humildad y entendimiento de que ahora yo soy un hombre de Cristo. Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vean ahora este versículo 24, que debe impactarnos definitivamente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso sería que ustedes creyentes se apropien de estas palabras y puedan darle crédito con una vida justa a ese título que llevan de cristianos. Hermanos, el apóstol Pablo, como buen cristiano que era, nos enseñó algo muy importante: que debemos predicar el evangelio que vivimos. Eso es lo que debe hacer cada creyente. Y eso es lo que hace el apóstol con Silas en este momento particular que vamos a hablar en esta mañana. Vamos otra vez al texto de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 16, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Así dice la palabra del Señor. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí se agrega tú y tu casa. El título para esta enseñanza es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y veremos dos puntos. Primero, la necesidad del Evangelio mostrado en este carcelero, y veremos cómo estos hombres presentan el Evangelio. La necesidad del Evangelio y presentando el Evangelio. Veamos en primer lugar la necesidad del Evangelio. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En estos momentos el carcelero no estaba pensando en el castigo que vendría para sí si él dejaba escapar a los presos. Él no estaba pensando eso. Noten que él, después de mirar que todos los presos estaban en sus respectivas celdas, va y le pregunta a dos hombres que estaban presos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren, hermanos, esta es la pregunta. No es una de las preguntas. Esta es la pregunta más importante que persona alguna puede hacer. Ojalá y toda la gente nos pregunte eso. Ojalá y toda la gente se ande preguntando eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay una realidad fundamental que nos muestran las Escrituras acerca del hombre en su estado natural. Y es que éste nace siendo enemigo de Dios. No quiere saber nada de Dios porque está muerto en delitos y pecados. Su vida es una constante injusticia. No importa cómo lo vean las demás personas. No importa cómo lo vean. Todo lo que haga este hombre impío, apartado de Dios, sin fe, es visto por Dios como trapo de inmundicia. Dios aborrece las obras del impío. Este hombre, tipo de persona, vive su vida haciendo su propia voluntad. La voluntad de la carne y de los pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del diablo, como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Este es el impío. Así nace cada persona, siendo apartado de Dios. También el apóstol Pablo va a decir acerca de la condición del hombre en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El hombre en su estado natural está en serios problemas con Dios a causa de sus pecados, a causa de la vida de maldad en la que vive constantemente, a diario. Y en ese estado, día tras día, Dios está derramando su ira contra él, contra ellos. Y al final, la porción que le tocará debido a su impiedad es la ira venidera, donde estarán condenados para siempre en el infierno. Vean qué presente y qué realidad le espera a estas personas. Ven, hermanos, que a pesar de que de las muchas necesidades que los hombres puedan tener en sus vidas, muchas necesidades pueden tener, y los muchos problemas que les toca enfrentar, el mayor problema para ellos y que deben solucionar de manera urgente es el pecado, su condición de esclavitud a él. Ante esta pregunta que hace el carcelero al apóstol Pablo, nos damos cuenta que este hombre se estaba viendo como un pecador indigno. Quisiera ahora que al final de esta predicación, en el poder del Espíritu Santo, los impíos que están aquí se vean así, como indignos pecadores. Se vean también como alguien culpable, que en innumerables ocasiones ha violado la ley de Dios. El carcelero se veía como alguien que había pasado toda su vida ofendiendo a Dios. Se veía como alguien perverso, que seguía sus propios deseos, que seguía sus propios caminos, que hacía su propia voluntad pecaminosa. Así se está viendo este hombre cuando hace esta pregunta. Este hombre puede decir como el salmista: contra ti solo he pecado. ¿Ven lo terrible que debe sentirse alguien así? Cuando reconoce su maldad y lo mucho que ha ofendido a un Dios santísimo, ¿ven lo terrible que debe sentirse alguien así?
y que él no pueda ver la solución a este problema en sus propias fuerzas. ¿Ven lo terrible que es una persona así? Y no solamente cómo se siente, hermanos, sino también lo que sabe que merece por lo que ha hecho. Ahora, la pregunta que hago en estos momentos es, ¿qué merece un hombre que ha ofendido a Dios? ¿Qué merece un hombre esclavizado al pecado? Y la respuesta es la condenación eterna. El infierno por toda la eternidad. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Estas no son palabras livianas, es la verdad. Es la verdad. Además, ninguno de los que vayan a ser condenados podrán escaparse de Dios. Aunque les digas a las montañas que te caigan encima para ocultarte y evitar el justo castigo, nadie se podrá escapar. No te podrás escapar. Entonces, hermanos, el carcelero está viendo cómo el infierno se está abriendo a sus pies a causa de sus pecados. ¿Qué panorama tan terrorífico es esto para este hombre? Y debe serlo para todo ser humano. Porque si se mueren en sus pecados, si le predicamos esto a la gente, si se mueren en sus pecados, sin Cristo se condenarán. Pero mientras estén vivos, mientras los impíos estén vivos, mientras Dios pueda ser hallado, hay esperanza de escuchar el evangelio y creer en él para ser librado del castigo eterno. Lo que vemos entonces en estos momentos ante la pregunta que hace este hombre es que él tiene un profundo anhelo en su corazón de reconciliarse con Dios. Él ya no quiere seguir practicando el pecado. Él no quiere fallar, él no quiere errar, él no quiere ofender más a Dios. Y esto solo puede ocurrir en una persona cuando el Espíritu Santo viene a su vida. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, hay un cambio definitivo y un trato distinto con el pecado. Antes lo amaba, ahora lo aborrece. Creyentes que quieren vivir en el pecado, que quieren deleitarse en el pecado y creer que todo está bien. Le digo a los creyentes esas cosas, que están así esto, y al impío también. Y al creyente que lucha también. Cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, antes amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Antes deseaba el pecado, ahora no quiero pecar. Antes era esclavo del pecado, ahora he sido suelto de sus cadenas. Antes todo lo que yo hacía giraba en torno al pecado. Ahora no es él quien gobierna mis decisiones, sino Cristo. ¿Ven, hermanos, el cambio? Es interesante saber que a los discípulos del Señor Jesucristo se les llama los del camino. Vean la Biblia en Hechos. Precisamente por el hecho de que se identifican con Cristo. También vemos cómo el mismo Señor Jesucristo se dice de sí mismo que Él es el camino. Lo que vemos entonces en estos momentos es que el carcelero le está preguntando a los del camino por el camino. Él sabía que estos cristianos tenían la respuesta. Él sabía que ellos hablaban la verdad. Él sabía que ellos venían de parte del Dios Santísimo y anunciaban el camino de la salvación. Él sabía eso. Yo recuerdo, cuando estaba en el seminario, que uno de nuestros profesores nos contó una vez cómo él estaba en una esquina parado y tenía una Biblia en sus manos. Y un señor se le acercó y le dijo, usted es el que me va a ayudar a solucionar mi problema, el gran problema que tengo. Así le dijo el señor a profe. Él le contestó, pero yo a usted ni siquiera lo conozco. A lo que el señor le replicó y le dijo, yo sé que usted no me conoce, pero usted es el que tiene la Biblia. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es que el cristiano es el que entiende la verdad. El cristiano es quien entiende la verdad. Él la entiende. Él la practica a diario. Y es quien la anuncia y la da a conocer al mundo. Ese es el cristiano.
por eso que ante una pregunta que no es tan frecuente hoy en día, incluso quisiéramos que nuestros hijos nos preguntaran eso. Ante una pregunta que no es tan frecuente hoy en día y que es la más importante que persona alguna pueda hacerse, el cristiano tiene la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pasamos al segundo punto, presentando el Evangelio. Presentando el Evangelio. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Hoy en día, desafortunadamente, muchas de las personas que profesan ser creyentes se han cansado del mensaje del Evangelio. Lo ven como algo obsoleto, ya pasado de moda, que incluso incomoda a las personas. Pues escuchamos diciendo al pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Le anuncian sueños, visiones, nuevas revelaciones y tienen a las personas confundidas, engañadas y alejadas del conocimiento del verdadero Dios. El pecador no necesita estas enseñanzas. No necesita eso. Porque no le sirve de nada para su alma. Es basura para su alma. Las enseñanzas de hoy que no nos llevan a Cristo son basura. No sirven para nada. Miren, una cosa es creer lo que yo quiera creer. Otra cosa es creer lo que yo necesito creer. Y lo que el pecador necesita es creer en Jesucristo. El cristiano auténtico no se puede cansar del mensaje del Evangelio. No te canses. No importa cuánto incomoda a la gente, no te canses del mensaje del Evangelio. De enseñarlo tal y cual es. De tal manera que el mensaje que anunciaron los apóstoles hace muchos siglos atrás es el mismo mensaje que la iglesia anuncia hoy. El mismo. ¿Y cuál es? Solamente por la fe en Jesucristo el hombre puede alcanzar salvación. Solamente. No inventen más. Ahora, la pregunta que quiero que respondamos en estos momentos, más preguntas, es que, ¿qué significa creer en Jesucristo? Mucha gente cree que cree, pero en verdad no cree. Mucha gente profesa ser cristiano, pero no lo son, porque no conocen a Jesucristo. Y no se esfuerzan por conocerlo. Solamente voy y me congrego y listo. No. Hay una razón de ser, de por qué yo creo en Jesucristo. Y quiero al menos anotar 3 cosas de lo que significa creer en Jesucristo. 3 cosas. Primero, creer en Jesucristo significa en primer lugar creer que Él es el Hijo de Dios. Es decir, el Dios encarnado. Por ahí me enseñan que Él es Hijo de Dios que tuvo un comienzo. Que fue en apariencia hombre, me enseñan hoy en día. Y mucha gente le dice amén a esta cosa. Bueno, ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el Dios encarnado. Miren, no sé cómo decirlo, pero esto es maravilloso. No sé si lo han considerado alguna vez. Esto es maravilloso. Miren, el Señor Jesucristo como persona es simplemente maravilloso, excepcional, admirable. Él es Dios. Siempre ha sido Dios. Siempre será Dios. Y al mismo tiempo se hizo hombre. Que ha venido de su eterna gloria a morar en medio de pecadores para hacerles bien. Para tener misericordia de ellos. Para compadecerse de ellos. Este Dios glorioso es sensible a nuestra fragilidad y debilidad. Hermanos, podemos confiar en ese Dios. Descansar en Él y saber que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es creador, Él es Señor, Él sustenta todo. Él es Dios. Él es Dios. Este texto, hermano, nos muestra eso, que sustenta todas las cosas y que creó todo. Dice un comentarista hablando de su encarnación. Abro la cita. El Señor Jesucristo también fue hombre, por lo que conoce las limitaciones, los desafíos y las miserias de la experiencia humana. Sabe lo que es el dolor, la angustia y la tristeza. Él entiende lo que es el rechazo y el desprecio. Cierro la cita. Hermanos, el Dios hecho hombre es digno de nuestra confianza. En segundo lugar, creer en el Señor Jesucristo significa creer en lo que Él hizo. Es decir, creer en su obra expiatoria. Alguien preguntaba lo siguiente. Hay muchas religiones hoy en día, falsas religiones. Alguien preguntaba, ¿qué tiene el cristianismo, hablando del cristianismo auténtico, que no tienen las demás religiones? Y la respuesta que encontramos es la expiación. La expiación. Nadie te presenta la expiación como nos presenta el cristianismo. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta expresión? Significa, o nos indica, que el propósito por el cual el Señor se encarnó fue morir en la cruz por su pueblo. Ese es su propósito cumbre. La razón de ser por la cual vino aquí a la tierra fue morir en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo. ¿Qué Dios inventado por los hombres hace eso? Solamente el verdadero Dios, que fue verdadero hombre. Vino a ponerse en el lugar del pecador, a recibir el castigo que él o ellos merecían. ¿Ven, hermanos? Alguien decía, confiar en su obra es tener siempre presente su muerte y resurrección. Y son la única base para estar en una correcta relación con Dios, cuando confiamos en la obra expiatoria de Cristo. Confiar en su obra es descansar que nuestra condenación ya fue llevada en Cristo, por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él. Su obra es el único fundamento para nuestra justificación y adopción y por eso nuestra posición ante Dios no cambiará. Por la obra expiatoria del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí ven, hermanos? Él murió. Se puso en lugar nuestro. ¿Sí creen eso? ¿Sí creen eso, hermanos? El Hijo de Dios cumplió la voluntad del Padre, pero en esa voluntad nos salvó muriendo por nosotros en la cruz. Y una pregunta que agrego aquí. ¿Para qué murió el Señor en la cruz? Por nosotros. Para hacernos santos. Para que fuéramos santos. Si yo soy creyente en estos momentos y confieso con mi boca que Él es mi Señor y Salvador, yo debo estar en estos momentos viviendo en santidad. Por esa obra que hizo Cristo en la cruz por mí. Todo lo que baje de eso es impiedad. ¿Ven que murió en la cruz? Debo creer esas cosas, hermanos. Y en tercer lugar, creer en el Señor Jesucristo significa creer y confiar en lo que Él ha dicho.
Es decir, creer a sus palabras. Vamos y le decimos al pecador muchas veces, mucha gente que se hace llamar cristiana, Dios te necesita. Ven, pecador, Dios te necesita, Él es bueno, Él te acepta así como eres. No importa que seas un pecador que no te arrepientas. No importa que no tengas en cuenta la ley. Ven, Dios te necesita así. Esas no son palabras de Cristo. Y nunca las ha dicho y nunca las dirá. Las palabras que ha dicho están en las Escrituras. Y todo creyente está llamado a obedecerlas. Todo creyente. Entonces, creer en sus palabras, que yo crea en sus palabras significa que yo guardo su palabra. Es tomarla en serio. Hermanos, yo debo tener presente el testimonio que dio respecto a su relación con el Padre, a su autoridad, a su eternidad, a su sacrificio. Él mismo afirmó que debía morir y resucitar al tercer día. Él lo mismo lo dijo. Lo que dijo respecto al pecado. ¿Qué digo respecto al pecado? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, el Señor habló de muchas cosas, hermanos. Pero también nos dejó mandamientos. Podemos buscar en las Escrituras y ver que nos habló de la condición humana, del infierno. Muchas de estas cosas debemos entenderlas y creerlas. Pero también nos dejó mandamientos sobre los cuales nuestra fe se sostiene o cae de acuerdo a si obedecemos o no esos mandamientos. Por eso es que va a decirnos Santiago, tú dices que tienes fe. Los demonios creen y tiemblan. Si tenemos fe, si decimos que tenemos fe y no la ponemos por obra, tenemos la fe de los demonios. La fe consiste en obedecer al Señor y confiar en su palabra. En Lucas capítulo 12, versículo 29, luego de que le preguntaban acerca del gran mandamiento, respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De allí que nos diga que si yo lo amo a Él, yo guardo sus mandamientos. ¿Sí ven, hermanos? Si yo soy creyente, ¿dónde estoy sitiado y qué es lo que debo estar haciendo con mi vida? Otra cosa que también nos dejó el Señor fueron advertencias acerca de la desobediencia. Advertencias acerca de la desobediencia. Nos dice que cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Nos dice que la puerta ancha lleva a la perdición y muchos son los que andan por ahí. Mateo 7:13. ¿Ven las advertencias que nos hace? Nos advirtió acerca de la falta de arrepentimiento. Nos advirtió acerca del infierno. Nos advirtió acerca de la ira de Dios. Entonces, creyente, ¿cómo estás viviendo tú tu cristianismo? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque todas estas palabras dichas por Cristo debes tenerlas muy en serio. Todas. Todas, hermano. No puede haber cristiano que se hace llamar cristiano viviendo en pecado. Eso no tiene ninguna razón de ser. Simple y llanamente no eres cristiano, eres impío, camuflado. El cristiano vive y obedece los mandamientos de Cristo. Los demás son impíos. Así que todo esto que acabamos de decir es lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Lo que indica que todo el que cree en Él tiene un estilo de vida de calidad, de testimonio, de justicia, de amor, de obediencia sincera al Evangelio. ¿Qué mejor vida que esa?
Ahora, si tú eres creyente y estás viviendo en desobediencia, jugando con el pecado, espero que no. Déjame decirte que tú no has entendido el evangelio. No conoces al Salvador, al único Salvador, aquel que es la única esperanza de esta humanidad caída y que Dios ha dejado para que los hombres que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Y esta es una verdad que encontramos a lo largo de todas las Escrituras. ¿Cuál? Solo Cristo salva. Y si te salva, tu vida cambia. Miren, hermanos, esta gloriosa verdad fue el corazón del mensaje de los apóstoles. Hechos 4:12. Este texto simple y llanamente es también maravilloso. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. Hechos 10:43. El apóstol Pedro, predicando al centurión Cornelio y a toda su familia y amigos, le dice hablándole de Cristo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Ese es Cristo. La Biblia está llena de ese testimonio. Cuando vamos a los evangelios, él mismo dice de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y seguimos en los evangelios encontrando lo grande yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Hermanos, estos y todos los demás yo soy indican que Él es el Salvador de los hombres. El apóstol Juan termina su evangelio diciendo en el capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué otra cosa busco? ¿Qué debo buscar en las Escrituras? A Cristo. A Cristo. Ahora, cuando vamos a las epístolas, el apóstol Pablo nos va a confirmar cómo la verdad de solo Cristo fue central en su predicación. Acompáñenme, por favor, todos ustedes en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículos 21 al 28. Luego, en esta porción del capítulo 3, luego de que dice el apóstol Pablo hasta el versículo 20, toda la raza humana está sin esperanza y están perdidos. Hasta el 20 todo el mundo está condenado. Vamos ahora a ver los versículos 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, nadie podía cumplir la ley. Todos se condenarán porque no la cumplen perfectamente como Dios demanda en su palabra. Ahora, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. ¿Sí lo ven? Perdón gratis, salvación gratis solo en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica a quién, al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿La salvación por fe me lleva a mí a creerme algo? ¿A creerme más que otros? No. Aquí no hay jactancia, porque nada de lo que te da Dios te lo ganas. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por la fe. Y lo que acabamos de decir,
implica la fe, dada al hombre por gracia. Así que la verdad de solo Cristo como único Salvador es una verdad que las Escrituras proclaman a cada rato. Fue la verdad que se le anunció al carcelero. Y más adelante en la narración vimos que creyó. Y es la verdad que todo hombre debe conocer, creer y vivir. Solo Cristo salva. Apliquemos, hermanos, para terminar. Para las personas que están aquí en estos momentos y que han hecho una confesión de fe pública, como la harán los hermanos en estos días que van a bautizarse, van a hacer una confesión pública de fe, y muchos y seguramente todos los que han sido de esta iglesia y otros hermanos que estén de otras iglesias aquí, su cristianismo lo confiesan públicamente por el bautismo. Soy creyente, Cristo me salvó, Él es mi Señor. Bueno, para esas personas que en un momento de su vida han creído en el Señor Jesucristo, les voy a decir dos cosas a manera de aplicación. Dos cosas. Primero, ustedes como creyentes deben estar viviendo el evangelio. Eso es sencillo y obvio. Ustedes deben estar viviendo el evangelio. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Dios envió a su Hijo a morir por el perdón de los pecados, a librarte de la condenación y a darte todas las cosas. Espero que yo soy débil y por eso estoy haciendo tantas cosas perversas. Entiéndame que yo soy débil, pero es que Dios te dio todas las cosas que pertenecen a la vida eterna. Tú las tienes, debes usarlas. Todas te las dio. Todas. Antes que cualquier cosa, ustedes como creyentes están andando en novedad de vida. Deben estar viviendo en novedad de vida. Ustedes son participantes de la naturaleza divina, precisamente para que no anden corrompiéndose con la maldad de este mundo. Creyente, tú como creyente que eres, no vacilas en obedecer al Señor. No lo debes hacer. No lo hagas. ¿Por qué vacilas? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué dudas? No lo hagas, creyente. Camina hacia la eternidad. Ese es uno de los enfoques que vemos en la carta de Pedro. Está llamando a los creyentes que caminen hacia la eternidad en medio de este mundo caído. Esfuérzate, creyente. Sacrifícate por las cosas que a vida eterna perduran. Vive para la gloria de tu Señor. Creyente, no pierdas el tiempo jugando con el pecado. No lo pierdas. No pierdas el tiempo distrayéndote de tu meta. No pierdas el tiempo con amistades que no te convienen. No pierdas el tiempo leyendo libros que no traen ningún bien para tu alma. No pierdas el tiempo entrando en páginas que lo que hacen es inducirte a la pereza y a la pérdida de tiempo. No lo pierdas. No pierdas el tiempo sentado y pasando y pensando en lo que había podido ser cuando tienes un presente por delante. Lloramos, ay, que hubiese podido ser así. No, tu presente es hacia el frente, hacia Cristo. No pierdas el tiempo en eso. No pierdas el tiempo en el descontento, lamentándote por lo que deseas y no tienes. No pierdas el tiempo, hermano. Cuando tienes toda una eternidad por delante de tus ojos, no lo pierdas. Cuánto descontento, y podemos llamar pecado de descontento, hay en muchos creyentes y que están fríos porque tan descontentos cuando tienen a Cristo en sus vidas. Deben ser felices y vivir para su gloria en medio de todas mis necesidades. Creyente, no pierdas el tiempo con las cosas vanas de esta vida. No lo pierdas. Creyente,
Dale tiempo de calidad a tu Señor. Conoce cada día más la Biblia. Sumérgete en oraciones constantes con tu Señor. Aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado para la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para que sirvas al Señor, para que crezcas y te edifiques. Aprovéchalos. Pasa más tiempo con los santos, no con los perezosos, porque con ellos pasarás la vida eterna. Yo le decía a mis hermanos en estos días que no deben aburrirse de sus hermanos, no se aburran de ellos. ¿Por qué? Porque vas a ver esas mismas caras en la eternidad. No te aburras, desea más tiempo con ellos. Haz obras de misericordia, creyente. Sirve a tus hermanos. ¿Por qué eres indiferente al que padece necesidad? ¿Por qué eres indiferente al pobre y al necesitado? ¿Por qué? No lo seas. Ayúdalos. Bendícelos. Hay muchos que necesitan buenas palabras tuyas. Ve y ayúdalos. Promueve la comunión en el cuerpo de Cristo, no la división. Promueve la creyente. Creyente, vive el evangelio. Y en segundo lugar, lo otro que les quiero decir, creyentes, es que ustedes prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. No se pongan a quejarse de la vida, que porque aquel no lo hace o esto no lo hace. Tú predícalo. Sirve a tu Dios. Obedécele. Hónrale. Deja la queja a un lado. Deja el lloriqueo. Vete y predica. Levántate y anuncia el evangelio, creyente. Pueda que se presenten ocasiones en las que las personas se acerquen a ti. Y quisiera uno que fuera siempre así, que venga donde uno y te pidan que le prediques el evangelio, que les hables del Salvador. Sí, puede pasar eso. Y seguramente a muchos nos ha pasado que llegan y te preguntan y te dicen, háblame de Cristo. Sí, es bueno y hay que hablarle de Cristo. Pero también, hermanos, es necesario que también vayas a predicarlo. Es necesario. Ten algo presente, cristiano, ahora que te digo que prediques el evangelio. Ten algo presente, por favor. Tu obediencia a Dios. Lo que pasa es que yo no obedezco porque tengo tantos problemas y no, a mí no quiero, porque tú sabes, sienten lástima por sí mismos y comienzan a dar un discurso en el que las circunstancias impiden que sea un cristiano genuino y se queda sin hacer nada. Ten presente, cristiano, tu obediencia a Dios. Tu obediencia a Dios no depende de tus circunstancias. No, olvídate de eso. Depende de lo que ya eres debido a lo que Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. ¿Sí ves? De eso depende tu obediencia. Si ya Cristo murió por ti, derramó hasta la última gota de sangre por ti, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No te detengas en un acto de cobardía y de rebeldía y de desobediencia a tu Señor. Sal de tu comodidad, creyente, y ve y predica el evangelio. Lleva las buenas nuevas de salvación a los que no conocen a Cristo. Hazlo, creyente. Ve y enséñales a los que creen que se pueden salvar por obras. Enséñales a los abatidos por el diablo y a todo aquel que vive engañado que deben arrepentirse de sus pecados y creer en solo Cristo. Ve, creyente, no te detengas. Y una cosa más te digo antes de pasar a un mensaje para los incrédulos. Ve y predica el mensaje
que tú vives. Ve y predica el mensaje que tú vives. Si no es así, vamos con máscaras a hacer algo incorrecto. Ve y predica el mensaje que tú vives. Y para aquellas personas que en estos momentos están sin Cristo, tengo una breve palabra para ellos. Se han venido a la iglesia una y otra vez, siguen viniendo durante meses, incluso años, y siguen duros. Eres un rebelde. Estás en rebeldía contra Dios. Para aquellas personas que están aquí sin Cristo y que están en medio nuestro en estos momentos, les digo lo siguiente. Hay dos caminos delante de ustedes. Dos caminos delante de ustedes que los llevarán a dos destinos distintos. Está el camino de la muerte y el camino de la eternidad. Tienes dos caminos. Muerte y condenación eterna si continúas viviendo como vives actualmente. No eres bueno. Dios no te necesita. Al contrario, ¿sabes qué dice Dios del impío? Que es inservible e inútil para él. Dios no te necesita a ti. Si alguien te lo dice, no lo creas porque es falso. Estás en rebeldía contra Dios. Vives alejado de Dios, sin Cristo. Ese estilo de vida que llevas, amigo incrédulo, es un estilo de vida esclavizado al pecado. Alejado de Dios. Y constantemente te la pasas ofendiéndolo. Por eso vives todos los días bajo su ira. Porque la ira de Dios se está revelando todos los días contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Te digo, mi amigo, que no te podrás escapar de Dios cuando venga con ojos en llamas de fuego a destruirte. No te podrás escapar. Eso será tu destino y te darás cuenta que todas estas advertencias que te hacíamos desde el púlpito, todas eran verdad. Pero tú decidiste voluntariamente ignorarlas. Todas son verdad. Pero, si dejas tu soberbia a un lado y reconoces lo mucho que has ofendido a Dios y cuánto pecado hay en ti, y vienes postrado a los pies de Cristo clamando por misericordia, créeme que Dios no te va a rechazar. No te va a rechazar. Te acogerá, te socorrerá y te dará de su gracia que tanto necesitas para que conozcas y sea para ti Cristo un Salvador glorioso y grande. Y así, y solo así, vivirás una vida santa y justa, apartada del pecado que ahora aborrecerás, con la certeza de que algún día estarás con Él en el paraíso, en la eternidad. Este será tu destino glorioso si vienes a Cristo. No retardes tu venida. Hoy es día de salvación para ti. Hoy se te ha predicado el Evangelio. Así que ven a Cristo hoy mismo. Y que Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te ruego para que haya sido de provecho para todos, desde el predicador hasta cada uno de los que estamos aquí. Te ruego, Espíritu Santo, que te glorifiques en nuestras vidas y que en este día de hoy hayamos salido edificados, Señor, y fortalecidos por tu palabra. Gracias por todo. Gloria a tu nombre, Señor. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.